Listo. Entonces, damos inicio a la clase. Chicos, muy bien. Entonces, comenzamos con la parte de neumonía. Nada más para hacerles un repasito, chicos. Nosotros debemos saber en primer lugar que vamos a tener clasificaciones de neumonía, ¿verdad? Neumonía típica y neumonía atípica. Ambas se van a diferenciar más en realidad por la manifestación clínica y por la etiología, ¿ok? Las manifestaciones clínicas de la neumonía típica van a caracterizarse por ser tres. De estas, las más importantes es la tos, la disnea y el dolor de pecho. Perdón, el dolor del pecho, ¿ok? Mientras que en la neumonía típica vamos a tener como las principales manifestaciones clínicas a lo que es la tos seca, muy importante la tos seca, y no persistente, ¿ok? Además, en la neumonía típica los síntomas van a ser localizados, es decir, van a ser netamente de la vía respiratoria, ¿ok? Mientras que en la neumonía típica los síntomas van a ser sistémicos, ¿ok? Entonces, si decimos que tenemos un paciente que tiene tos seca, no persistente, que tiene fiebre predominante, cansancio, dolores de cabeza, aparte, no tiene sibilancias muy preeminentes. Las sibilancias, chicos, son los sonidos que se le hace al paciente cuando estamos examinándolo como una perfusión, ¿ok? Es escuchar con el estetoscopio el paciente, mejor dicho. Entonces, si es que el paciente no tiene esas sibilancias tan fuertes, es una neumonía típica. Y luego ya vamos a confirmar, según el examen que hagamos, para poder ver cuál es la etiología de esta, ¿sí? Porque aparte de las diferencias que tenemos en lo que es los síntomas y los signos, en la etiología también se diferencian. Por ejemplo, en caso de la neumonía típica, un ratito, ya. En caso de la neumonía típica, el agente etiológico principal es el Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Lo voy a poner por acá con rojito. El Streptococcus pneumoniae. En cambio, si hablamos de la neumonía típica, el agente etiológico principal va a ser el Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? Entonces, si les preguntan cuál es el principal agente etiológico de una neumonía típica, ¿qué le dices? Streptococcus pneumoniae. Y si te preguntan cuál es el principal agente etiológico de una neumonía atípica, es el Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? Esos son dos tipos de los cuatro tipos de neumonía que tenemos. Ese es un tipo de clasificación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el otro tipo de clasificación que se le da a la neumonía. Para hablar de neumonía, aparte de saber si es una neumonía típica o atípica en referencia a los signos y síntomas, también vamos a tener lo que es la neumonía referente, así es, intrahospitalaria, a la vía, cómo se ha adquirido, es decir, cómo se ha contagiado, ¿ok? Intrahospitalaria o neumonía adquirida en la comunidad, perdón, el mouse, ¿ok? O neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, chicos, ¿cuáles son las diferencias entre una neumonía intrahospitalaria y una neumonía adquirida en la comunidad? Principalmente el tiempo en el cual se inicia el contagio, ¿verdad? Es decir, una neumonía hospitalaria se considera, o bueno, una neumonía intrahospitalaria, perdón, se considera a partir de qué? De haber tenido la neumonía, me parece que es 48 horas. Luego les comparto por el chat una imagencita en el break para que tengan en cuenta eso.
48 horas cuando el paciente ya está internado, mientras que una neumonía adquirida en la comunidad es cuando el paciente ya viene con esa infección. Entonces, hablando de manera un poco más específica, vamos a decir que, un momento, por favor, mi mamá me está escribiendo, perdón. Ya, ahora sí. Hablando de manera un poco más específica, para definir a la neumonía intrahospitalaria, vamos a ver que esta va a ocurrir 48 horas después del ingreso hospitalario. ¿Sí? Es decir, el paciente puede ingresar por cualquier otro tipo de enfermedad y a las 48 horas aproximadamente ya tiene estos síntomas de una neumonía, que puede ser tos productiva, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, sibilancias, entre otros, ¿ok? Mientras que la neumonía adquirida en la comunidad, o también conocida como NAC, va a darse 48 horas dentro de las primeras 48 horas de ingreso. Es decir, ¿qué va a pasar? Que el paciente ya ingresa con la infección que ya está desarrollándose, ¿me entienden? Es decir, en el primer caso, nuestro paciente puede ingresar porque, por ejemplo, no sé, por dengue, que es muy común actualmente. Puede ingresar por dengue y está un tiempo hospitalizado y luego comienza a manifestar los síntomas, comienza a tener esta tos, comienza a tener fiebre y se le descubre que está infectado porque por Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una neumonía intrahospitalaria. Mientras que el paciente ya viene con esos signos y síntomas, está internado y el primer día de ser internado ya empieza a manifestar esos síntomas. Eso quiere decir que ha adquirido esta infección, ha adquirido esta enfermedad o se ha infectado afuera del hospital. Por eso es que se le llama adquirida en la comunidad. Y de estas dos, ¿cuál es la más grave? La más grave de estas dos va a ser la intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, cuando nosotros estamos en un ambiente de donde tenemos muchas personas con enfermedades que están desarrollando cuadros infecciosos, y, em, o nos encontramos en un ambiente que nos hace estimular constantemente nuestro sistema inmunológico, estamos expuestos también al desarrollo o al contagio de ciertas enfermedades que ya tienen alguna resistencia, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos, los microorganismos van a ir modificándose constantemente, van a ir cambiando constantemente para que puedan resistir a finalmente la barrera inmunológica o la defensa inmunológica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, al exponernos a un hospital, nosotros normalmente estamos expuestos a este tipo de microorganismos que ya son resistentes, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia que vamos a tener. Estamos expuestos a microorganismos que ya son resistentes, ¿sí? Y aquí, ¿cuáles son los agentes principales? Staphylococcus aureus. Es el que más van a escuchar tanto en la neumonía como en ITU, entre otros. Staphylococcus aureus, y en la comunidad vamos a tener a lo que es el Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Solamente para que tengan en cuenta eso, el agente etiológico principal. Ahora, en los factores de riesgo en realidad es importante mencionar que en realidad vamos a englobar un factor de riesgo general para todos, no específicamente, que puede ser, por ejemplo, cuando tenemos a pacientes que tienen enfermedades crónicas relacionadas a lo que es, por ejemplo, la vía respiratoria, como por ejemplo el EPOC, ¿sí? Personas con alcoholismo, con tabaquismo. ¿Por qué? Por el desarrollo de lo que es el ROS, que va a empezar a sintetizar, o perdón, va a empezar a dañar lo que es la barrera, sí, la mucosa, daña los tejidos, ¿ok? Entre otros. Otras enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, la edad avanzada, porque si ya se va deteriorando lo que es el sistema inmunológico, o también tener contacto, por ejemplo, con personas infectadas, ¿no? Ahora, si nos basamos un poco más en ciertos factores de riesgo de personas que están en el hospital, es decir, que están internadas o que tienen una neumonía intrahospitalaria, podemos ver que, por ejemplo, el principal factor de riesgo es una persona que se encuentre con ventilación mecánica, porque cuando normalmente tienen ese tubito,
en ese tubito nosotros no conocemos, ese tubito que nos insertan para poder hacernos la ventilación mecánica, no conocemos cuántos tipos de microorganismos van a estar ingresando a nuestro cuerpo de manera directa, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos, vamos a tener diferentes barreras que van a permitirnos tener un tipo de defensa en contra de estos microorganismos que van a ingresar. En realidad ingresan en partículas o micropartículas que nosotros no reconocemos a simple vista. ¿Ok? Y dentro de estos mecanismos de defensa tenemos, lo voy a hacer por aquí, ¿ok? Lo voy a hacer por aquí. No tengo espacio acá, sorry chicos. Lo voy a hacer acá. Tenemos ¿qué cosa? Primero tenemos al barrido ciliar, que va a encontrarse a nivel de quién, de la naricita, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos aquí a nuestro tejido epitelial que va a tener ciertas vellosidades, ¿verdad? Bueno, no son vellosidades, pero vamos a tener moquito y vamos a tener también cilios que nos van a permitir el barrido de todos estos microorganismos que van a ingresar a nuestro cuerpo, ¿sí? A través del aire, por ejemplo. Luego vamos a tener ¿quiénes? A la inmunidad por IgA. Y como se sabe, la IgA o la inmunoglobulina A va a ser un anticuerpo que va a encontrarse en todo lo que tenga mucosidad o muco, ¿ok? Y por último vamos a tener a los macrófagos alveolares, que ya van a ser netamente a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel de los alveolitos. Entonces aquí van a encontrarse los macrófagos alveolares que van a tener una defensa más específica. Y si nosotros estamos hablando de un paciente que tiene una ventilación mecánica, en realidad ya estaremos yendo directamente aquí. Estamos pasando sobre estas dos barreras porque nuestra ventilación mecánica va a ingresar por todo nuestro sistema, va a venir por la tráquea y este tubito va a ingresar aquí y va a llegar de frente a los pulmones. Entonces, la única barrera que vamos a tener aquí van a ser los macrófagos alveolares. ¿Ok? Por eso se le considera como uno de los factores de riesgo intrahospitalario. Ahora, otro factor de riesgo intrahospitalario también puede ser en aquellas personas que se encuentran inmunosuprimidas o que tienen algún tipo de zona endotraqueal o que tienen una estancia prolongada por lo que se encuentran expuestos al desarrollo de cualquier tipo de infección. ¿Ok? Entonces, Em, esos son los datitos que quería resaltar en cuanto a los tipos de neumonía y los factores de riesgo. Ahora sí, yendo ya más específicamente a lo que es la fisiopato, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a ver de manera cronológica, ¿ok? Vamos a resaltar principalmente los mecanismos de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Sí? Básicamente. Entonces, primero, ¿cuál es nuestro primer mecanismo de defensa? Nuestro epitelio. Es decir, ¿cómo se llama eso? La barrera o el barrido ciliar, ¿sí? Que va a encontrarse a nivel de la nariz. Entonces, esto va a venir hacia acá. Va a viajar y luego va a llegar ¿hacia dónde? Va a llegar hacia el moco, ¿verdad? El moco va a seguir con el IgA y finalmente va a llegar aquí al alveolo. ¿Ok? Entonces nosotros imaginemos que tenemos, no sé, una neumonía adquirida en la comunidad, neumonía típica, es decir, tenemos aquí a nuestra bacteria que va a ser, ¿quién? El Streptococcus pneumoniae. Ya imaginemos que estamos infectados por el Streptococcus pneumoniae que está aquí. Entonces, este Streptococcus pneumoniae va a llegar aquí y lo que va a pasar es que va a generar un daño a nivel del tejido alveolar. ¿Ok? Una vez que genera este daño en el tejido alveolar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar una respuesta proinflamatoria dentro de todo este alveolito, que va a generar una respuesta proinflamatoria y se van a activar ¿quiénes? Se van a activar tanto los neutrófilos como los macrófagos. Principalmente, ¿qué es lo que van a hacer los macrófagos? Los macrófagos van a comenzar a ¿qué hacer? Bueno, los neutrófilos principalmente. Hablemos de los neutrófilos, ¿ok? Los neutrófilos van a detectar este daño tisular y lo que van a hacer es que van a sintetizar, ¿qué cosa? Estas proteínas que van a ser la elastasa, la proteinasa, la catepsina G, la lactoferrina y la LL37, que van a ser básicamente proinflamatorias. ¿Para qué? Para poder convocar a más células inmunes para aumentar esta respuesta
sistémica, o bueno, no esta respuesta inmunológica para poder combatir esta bacteria que está ingresando a nuestro cuerpo, bueno, básicamente a los pulmones o al alveolo específicamente, ¿ok? Pero aparte de esto, los neutrófilos lo que van a hacer es que van a sintetizar, ¿qué cosa? Van a sintetizar a los leucotrienos o van a liberar estos leucotrienos. En los leucotrienos vamos a encontrar a los leucotrienos E4, C4, D4. ¿Sí? Y estos leucotrienos, ¿qué van a causar? En primer lugar, van a aumentar lo que es principalmente la permeabilidad vascular. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad de aumentar la permeabilidad vascular? Porque nosotros tenemos a nuestro alveolito aquí, ¿sí? De la ventilación y nuestro vaso sanguíneo aquí, que va a permitir, ¿qué cosa? La perfusión, ¿verdad? Entonces, si aumentamos lo que es la permeabilidad vascular, vamos a tener por aquí huequitos, 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 imagínense, sí, huequitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas células inflamatorias, como los monocitos, por ejemplo, más neutrófilos, entre otros, o los linfocitos, van a empezar a ingresar, a ingresar, a ingresar, van a ingresar con mayor facilidad y vamos a generar un ambiente proinflamatorio a nivel de nuestro alveolo, ¿verdad? Eso es por parte de los leucotrienos. Entonces, aparte, tenemos la respuesta de los macrófagos. ¿Y qué es lo que van a hacer los macrófagos, chicos? Los macrófagos, aparte de aumentar la respuesta proinflamatoria, porque van a sintetizar qué cosa, las citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Que es el principal aquí, factor de necrosis tumoral alfa. Y más la interleuquina 1 beta, ¿ok? No se olviden de eso, 1 beta. Interleuquina 1 beta y la interleuquina 6. Y todas estas interleuquinas, ¿qué es lo que van a generar? Van a tener una respuesta proinflamatoria, ¿verdad? Porque ambas, estas dos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reclutar a más células inflamatorias y esta va a generar daño sistémico. Bueno, no daño sistémico, sino una respuesta sistémica. ¿Y cuál es la principal respuesta sistémica de la interleucina 6? La pirexia, ¿ok? La pirexia o la fiebre, que es básicamente lo que nos avisa que estamos desarrollando un proceso inflamatorio a nivel de nuestro cuerpo. ¿Ok? Además, ¿cuál es la otra función de los leucotrienos aparte de aumentar la permeabilidad vascular, chicos? Lo que va a hacer estos leucotrienos es básicamente generar broncoconstricción, ¿sí? Es decir, va a hacer dificultad o va a generar una dificultad de la respiración. Por eso es que uno de los principales síntomas de la neumonía va a ser la disnea. ¿Ok? Entonces, eso es en resumen básicamente lo que va a pasar a nivel de nuestra respuesta inflamatoria. Pero vamos a tener diferentes fases para ordenarla. La primera fase es ¿qué cosa? Que básicamente el microorganismo va a tener que superar todos nuestros mecanismos de defensa, que va a ser el barrido ciliar, el muco y los macrófagos alveolares. Luego, la segunda fase, bueno, esta fase se va a llamar la edematización. La edematización va a basarse o va a constar de lo que es la llegada de este individuo, de este microorganismo a las células, a los alveolos, perdón, de esos microorganismos a los alveolos, y esto va a permitir la llegada de quienes, de los macrófagos y los leucocitos a nivel de los alveolos. Además, junto con esto, como es inflamación, también vamos a tener una extravasación de fluidos, ¿ok? Eso es propio de lo que es la inflamación. Ahora, qué más va a pasar? En la segunda fase tenemos a lo que se conoce como la hepatización roja, ¿ok? La hepatización roja va a durar entre 2 a 3 días, entre el segundo o tercer día se le conoce así, y esto va a basarse en la llegada de lo que son los leucocitos y también los eritrocitos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, pues, que aparte, cuando se empieza a aumentar la permeabilidad vascular, van a llegar las células proinflamatorias, pero también vamos a tener ciertos eritrocitos que van a comenzar a entrar aquí, ¿ok? Entonces, se le llama así, ¿por qué? Porque si nosotros vemos una imagen o un corte histológico, vamos a ver básicamente que va a tener la apariencia de un hígado. Por eso se le dice así.
En la tercera fase vamos a tener una hepatización gris, que va a ser ya cuando nuestros tejidos, o bueno, cuando las células inflamatorias comienzan a morir o comienzan a hacer lisis. Entonces aquí vamos a tener la lisis de los leucocitos y los eritrocitos. Y también vamos a ver lo que son los depósitos de fibrina que van a dejar estas células lisadas. Y por último, en la fase 4, tenemos a lo que es la resolución, que es básicamente cuando ya comienza el paciente a tener tos para poder eliminar todos estos residuos. ¿Ok? Entonces, el proceso por el que va a eliminar eh, a lo que es el microorganismo se va a llamar lo que es la necroptosis, chicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la célula en realidad se va a comer este microorganismo y va a generar una lisis con el microorganismo dentro. Es decir, nuestra celulita está aquí, acá está el microorganismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? La celulita se lo va a comer. Vamos a tener aquí así. Y vamos a tener una necroptosis. Es decir, es como una apoptosis, pero programada con un microorganismo adentro. ¿Sí? Esa es básicamente la fisiopato resumida de lo que es la neumonía. Ahora, ya que me he explayado un poquito en explicar esto, chicos, vamos a ver lo que son las preguntas. Iniciamos con 2 preguntas, vamos a ir avanzando de 2 en 2. Les voy a dar un par de segunditos. Quisiera que me respondan en el chat, porfa, cuáles son sus respuestas, para luego comparar con las respuestas que son correctas y poder ir haciendo una retroalimentación de por qué sí y por qué no pueden ser esas respuestas, ¿ok? Entonces, en 30 segunditos les pregunto cuáles son sus respuestas o vayan dejándome sus respuestas por el chat, por favor. Igual, ¿tienen alguna duda? Perdón, me olvidé de preguntar. ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a la fisiopato de la neumonía? Bueno, tomaré ese silencio como que les quedó claro todo. Entonces, vamos contestando las preguntas, chicos. ¿Ya? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? De la uno, de la 2, de cualquiera, para poder ver cuáles son las correctas. Ok, Adrián nos deja acá una respuesta. Dice 1C, 2B. ¿Alguien más que se anime, chicos? 1C, 2B. A ver, una respuestita más de alguien más, chicos. Recuerden que son 10 preguntas, así que todavía nos falta bastante. A ver, vamos a razonar o pensar con las respuestas de Adrián, ¿ok? Vamos a leer las preguntas. ¿Cuál es la principal consecuencia de la disfunción de la barrera alveolo-capilar en la neumonía? A, aumento del aclaramiento mucociliar. B, disminución del surfactante pulmonar. C, acumulación del exudado en los alveolos. O D, incremento del volumen residual. Ajá, yo también creo que es la C. Ahora vamos a comprobar. En la 2 nos dice, ¿cuál de las siguientes citocinas es clave en la respuesta inflamatoria de la neumonía? Ajá, esto sí, esto lo mencioné, chicos. La interleucina 10 en realidad es antiinflamatoria, por lo que no puede ser.
El interferón gamma en ningún momento se menciona. Y la interleucina 4 también es una antiinflamatoria. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, chicos. Ahora, las respuestas correctas son la C y la B. Muy bien, Adrián. Entonces, continuamos con la 3 y la 4. ¿Sí? La misma dinámica, chicos. Quiero que me pongan sus respuestas en el chat en caso tengan. En caso tengan dudas, no hay problema, pueden hacerlo. Entonces, en la pregunta 3 nos dice, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo está directamente relacionado con la alteración del aclaramiento mucociliar? A, edad avanzada, B, tabaquismo, C, diabetes mellitus o D, obesidad. ¿Cuál creen que sea, chicos? A ver, vayan respondiendo. Y luego, en la pregunta 4 tenemos, ¿por qué la inmunosupresión aumenta el riesgo de neumonía? A, incrementa la producción de anticuerpos IgA. B, acelera la respuesta inflamatoria. C, reduce la actividad de los macrófagos alveolares. O D, mejora la función del surfactante pulmonar. La B, ok. Supongo que me respondiste de la 3. B. Tenemos una respuesta para la 3, que nos dice que es el tabaquismo. Y la 4, chicos, a ver qué dicen ustedes. 4C. Ujú. Ahora, teniendo en cuenta la pregunta, nos está hablando sobre factores de riesgo directamente relacionados con la alteración mucociliar, ¿ok? La edad avanzada se encuentra relacionada con la respuesta del sistema inmunológico. La diabetes mellitus del mismo modo, ¿sí? Porque tenemos una deficiencia de la respuesta inmunitaria. La obesidad va a ser una enfermedad crónica al igual que el resto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la que nos queda y que hemos mencionado que en realidad se va a encontrar muy relacionada o conectada con el desarrollo de la neumonía en tabaquismo? Muy bien. En la 4. A ver, ¿por qué la inmunosupresión aumenta el riesgo de la neumonía? Esta está fácil, chicos. Inmunosupresión, ¿qué quiere decir? Que no tenemos una respuesta inmunitaria adecuada. ¿Ok? No tenemos una respuesta inmunitaria adecuada, por lo que vamos a incrementar la producción de anticuerpos. No, al contrario, disminuirían los anticuerpos y eso permitiría que el microorganismo pase de manera más fácil. ¿Acelera la respuesta inflamatoria? No, al contrario, en realidad enlentece la respuesta inflamatoria. ¿Qué más? Mejora la función del surfactante pulmonar. En realidad tampoco es cierto porque esto no tiene nada que ver con lo que es el sistema inmunitario o la respuesta inflamatoria. Y por último, reduce la actividad de los macrófagos alveolares. Esto es cierto, chicos. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, los macrófagos alveolares son la última barrera o el último sistema de defensa que nosotros tenemos a nivel de nuestras vías respiratorias. ¿Ok? Entonces, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? A ver si me ponen por el chat si está todo claro, si tienen alguna pregunta, porfa. O me responden con un like para poder continuar. Gracias, Adrián. Ok, continuamos entonces. Gracias, Jesús. En la pregunta 5 tenemos, ¿cuál es la principal diferencia entre la neumonía adquirida en la comunidad, la NAC, y la neumonía asociada al cuidado de la salud? Esto en realidad es la neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Tiene el mismo nombre, no se hagan problema. Entonces, la A nos dice, la NAC se adquiere en los hospitales, es decir, la adquirida en la comunidad, en los hospitales, mientras que la NAX, que es la intrahospitalaria, ocurre en la comunidad. Ya de por sí, esta no puede ser, ¿verdad? Ahora, la NAX tiene mayor incidencia de patógenos resistentes a los antibióticos, es la intrahospitalaria. A ver, ahí se las dejo. Estamos hablando de resistentes, patógenos resistentes. ¿Se acuerdan que les dije cuál era el más grave? Luego, ¿qué dice? La NAC, la adquirida en la comunidad, afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos. A ver, ¿qué dicen ustedes? Y por último, ¿qué dice? La intrahospitalaria no requiere tratamiento antimicrobiano específico. A ver, de estas ya les dije que esta sí o sí no es, porque esa no es el concepto, ¿verdad? ¿Cuál de estas tres opciones que tenemos acá, B, C o D, es la correcta, según ustedes, chicos? A ver, vamos respondiendo.
A ver, chicos, vamos respondiendo, porfa. Mientras vamos respondiendo, pasamos a las 6, ¿ok? ¿Cuál es el primer evento fisiopatológico tras la infección pulmonar de la neumonía? En la neumonía, perdón. A. Disminución del surfactante pulmonar. A ver. Activación de los macrófagos alveolares. Consolidación alveolar o aumento de la permeabilidad alveolar. ¿Cuál comienza el evento? ¿Cuál es el primer evento fisiopatológico, chicos, de estos? Esto pasa, esto también pasa, esto pasa, esto pasa. ¿Cuál es de estos dos, cuál es el que primero pasa? ¿Se acuerdan que la permeabilidad capilar aumentaba? ¿Para qué? Para que empiecen a llegar más células inflamatorias, ¿verdad? Pero, ¿quién es el que primero responde? ¿Cuál es la primera barrera a nivel alveolar que tenemos? Los macrófagos, ¿sí? Pero ambos pasan. Entonces, chicos, en la 5, ¿cuál es su respuesta? En la 5 y en la 6. A ver, ¿quién da más, quién da menos, chicos? ¿Hay alguna duda, chicos? O si no, pasamos con las respuestas ya. A ver, pasamos con las respuestas, ¿ok? Las respuestas correctas son, ¿cuál? Esta. La NAX, que es decir, la intrahospitalaria tiene mayor incidencia en patógenos resistentes a los antibióticos. ¿Se acuerdan que le mencioné esto? ¿Ok? Era eso. ¿Sí? Y luego tenemos, ¿cuál es el primer evento fisiopatológico tras la infección pulmonar en la neumonía? Pues la activación de los macrófagos y luego a partir de eso ya van a llegar lo que son los leucotrienos que van a permitir el aumento de la permeabilidad capilar. ¿Para qué? Para la llegada del mayor número de células proinflamatorias, ¿ok? Entonces sigamos. En la 7 tenemos, ¿cuál es la función principal de los neutrófilos durante la fase de consolidación de la neumonía de los neutrófilos, chicos? A. Liberar surfactante pulmonar. Atrapar patógenos mediante la formación de trampas extracelulares en neutrófilos. Restaurar la función de la barrera alveolo-capilar o aumentar la producción de moco para atrapar bacterias. ¿Cuál creen, chicos? ¿Cuál creen que es la correcta de las 7? Mientras van pensando, chicos, por favor respondan para poder continuar. En la 8 tenemos, ¿qué efecto tiene la inflamación alveolar sobre la relación ventilación por perfusión? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos nuestro alveolito así y acá estaba nuestro vaso sanguíneo, verdad? Entonces, la relación ventilación-perfusión en realidad se va a dar por cifras, pero se considera normal que vaya entre 0.8 a 1.2. Si está entre este rango es normal. Si está menos de 0.8, vamos a tener, ¿qué cosa? Mala ventilación. ¿Ok? Es decir, tenemos dificultad para respirar o tenemos simplemente mala ventilación. Si tenemos un número como 0, tenemos baja perfusión. Pero en este caso tenemos una mala ventilación, entonces nuestra relación va a estar menor a 8, ¿verdad? Menor a 0.8. ¿Sí? Entonces, ¿a partir de qué o a raíz de qué va a darse esto? ¿Qué efecto tiene la inflamación alveolar sobre la relación ventilación-perfusión? Si disminuye la ventilación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí les dije la respuesta. ¿Incrementa la relación BQ? ¿Va a incrementarse? No. ¿Mantiene la relación BQ normal? No. ¿Provoca un efecto de espacio muerto alveolar? ¿O disminuye la relación debido al shunt pulmonar? ¿Cuáles, chicos? A ver, respondan, porfa. A ver, Adrián dice 7B. 7B. ¿Y la 8? ¿Alguna idea?
la 8C. Ok, 8C. A ver, veamos las respuestas correctas, ¿ok? La 7, muy bien, la B, perdón, que es atrapar a quienes, a los patógenos a través de las nets, ¿sí? Porque el resto en realidad no tenía mucha relación, ¿verdad? Porque los neutrófilos no se encargan del aumento de la producción de moco, tampoco restauran la función de la barrera alveolar capilar, ¿verdad? Ahora, ¿qué efecto tiene la inflamación alveolar sobre la relación ventilación-perfusión? Eso les dije, chicos, acá teníamos nuestro alveolito aquí y acá estaba, ¿qué cosa? Nuestro capilar. La relación ventilación-perfusión se va a basar en un rango que es 0.8 a 1.2, ¿sí? De 0.8 a 1.2. Si tenemos menos de 0.8, quiere decir que tenemos un daño a nivel de la ventilación, es decir, tenemos mala ventilación. Si tenemos 0, 0 como tal, vamos a tener mala perfusión, es decir, mala Q, baja Q. Entonces, ¿cuál es la única que tenía? Disminuye la relación de ventilación-perfusión debido al shunt pulmonar. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena oxigenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que dentro de la fisiopatología vamos a sintetizar lo que son los leucotrienos, ¿cuál era otro de los efectos de los leucotrienos, aparte de aumentar la permeabilidad vascular? Van a generar una broncoconstricción, que quiere decir problemas o dificultad para la respiración. Es decir, no va a haber una correcta ventilación. Por ende, nuestra relación va a disminuir. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, continuamos. En la 9 nos dice, ¿cómo contribuye el reflujo gastroesofágico al riesgo de neumonía? Chicos, ¿se acuerdan que había diferentes formas de la adquisición de neumonía? Podía ser por contagio intrahospitalario, podía ser por contagio adquirido en la comunidad o también podría ser por aspiración, ¿sí? Aspiración se dividía en dos, microaspiración y macroaspiración. La microaspiración era todo lo que tú aspirabas de las vías respiratorias superiores, ¿ok? Mientras la macroaspiración era todo lo que tú aspirabas de las vías respiratorias inferiores. ¿Y cuál era la más peligrosa? La macroaspiración. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo se encontraba el reflujo gastroesofágico, ¿sí? El reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque dentro de este reflujo tenemos ¿a quién? Al ácido gástrico. ¿Cuál es su principal función? La descomposición de los alimentos para poder digerirlos, ¿verdad? Entonces, este ácido es tan potente que lo que va a hacer es que básicamente va a digerir o va a dañar o va a generar una lesión a nivel de lo que es el tejido, a nivel de nuestras vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, si esto llega a nuestros pulmones, obviamente va a generar un daño a nivel de estos pulmones, va a comenzar a aumentar, aparte de generar una inflamación por los microorganismos que tenemos a nivel de nuestro estómago, que lo que va a hacer va a generar daño, puede generar también hemorragias, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la contribución del reflujo gastroesofágico al riesgo de la neumonía? A. Reduce el pH gástrico favoreciendo la proliferación bacteriana. Aumenta la producción de moco en las vías respiratorias. Facilita la aspiración de contenido gástrico al árbol respiratorio. A ver, ahí se las dejo. Y por último, inhibe la actividad de los macrófagos alveolares. A ver, ¿cuál de estas ustedes creen que es la más acertada según la explicación? La explicación corta que les he dado. Y en la última pregunta tenemos, ¿cuál es la causa principal de la fiebre en la neumonía bacteriana? A, la actividad metabólica de las bacterias. B, la liberación de pirógenos endógenos como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ojito. C, la acumulación de dióxido de carbono en la sangre. Y D, la contracción del músculo lisobronquial, es decir, broncoconstricción. ¿Qué es lo que nos genera nos genera fiebre, chicos? ¿Se acuerdan? A ver, C y B nos dice. C, facilita la aspiración del contenido gástrico a largo respiratorio. Y B, la liberación de pirógenos. Ajá. Exacto, muy bien, Julio. Muy bien, ¿se acuerdan que les dije que habían pirógenos endógenos como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que es la más sistémica en realidad?
¿sí? Estos son los pirógenos endógenos que generan estos síntomas, como por ejemplo la fiebre. No se olviden de esto nunca, chicos, ¿sí? Entonces, eso era todo con respecto, ahí están las respuestas, con respecto a lo que es la neumonía. Vamos a un receso de 10 minutos hasta las 7, chicos, para poder dar inicio con lo que es el banquetito de la úlcera péptica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Pueden responderme, por favor, por el chat o dándome un like en sus reacciones, por favor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Adrián. Entonces, tienen 10 minutos, chicos, o bueno, 9 minutos para comenzar con lo que es la parte de úlcera péptica.